estamos de regreso y vamos a platicar ahora de pues un tema al que ya le hemos dedicado mucho espacio, no recientemente, sino de años atrás, que tiene que ver con pues la transformación demográfica que ha tenido el país, esta famosa pirámide poblacional en México, donde hasta hace no mucho tiempo pues la mayoría de la población era gente joven y poco a poco la población ha ido pues avanzando, envejeciendo, escalando de edad. Para platicar de esto y sus implicaciones, saludamos con mucho gusto a Alberto Saracho, CEO de Soy Más, y Alejandra Rosillo, también cofundadora. Alberto, Alejandra, qué gusto saludarlos. Pues cada vez es más notorio este cambio, esta transición, esta transformación demográfica del país, que repercute en un sinfín de situaciones y no solo políticas públicas, sino en un sinfín de cosas. Correcto, pues primero que todo muchas gracias Marco y Jesús por el tiempo y en general en tiempo real por traer este tema del que se habla poco pero impacta mucho. Uh-huh. Y como ustedes saben, desde Soy Más, que es este ecosistema digital justo para atender las necesidades de las personas que empiezan su segunda mitad de la vida, ¿no? Queremos traer la perspectiva de la transición demográfica de la que bien dices, y ahora traemos una perspectiva usando de pretexto la Copa del Mundo, así que feliz de estar con ustedes acá. Muchas gracias. Total. Sí, es que, perdón, Jesús, Alberto, te saluda Marco Silva y te doy pie porque me encantó, digamos, cómo presentan, ¿no? Este documento, cómo presentan este interés. Dicen ustedes, en 55 años, México pasó de ser un país joven y rural a una nación en plena transición demográfica. 2 mundiales de fútbol en casa, 70 y 86, sirven como anclas históricas para entender cómo cambió la población que los vivió. Y la pregunta me parece excepcional. ¿Quién llenará los estadios en el 2055? Exactamente. Y mira, déjame ponerle un poco de cifras para la audiencia, para el auditorio, de lo que acabas de decir, ¿no? Si nos vamos al Mundial México 70, que además muchos de la audiencia estoy seguro que supieron de él o lo vivieron, México tenía 50 millones de mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y más de la mitad, casi el 53% eran menores de edad, o sea, menores de 18 años. Nos vamos a 1986, ese número se mantiene más o menos igual, pero veamos hoy en día, ¿no? Hoy en día menos del 30% son menores de edad y casi una cuarta parte son mayores de 50 años. Uh-huh. Y usando tu provocación como pretexto, hicimos los números de cómo sería, no sabemos si nos va a tocar otro mundial, somos el país que más veces lo ha organizado, pero vamos a darnos el lujo del futuro para decir que en 30 años más organizamos otro. Pues va a ser un país radicalmente diferente, va a ser un país donde prácticamente la mitad va a tener más de 50 años. Entonces, a tu pregunta, ¿quién va a llenar esos estadios? Pues probablemente muchas personas con canas, ¿no? Y ese es la realidad en la que estamos y en la que es un reto y una oportunidad para el país y también para las personas. Y dejo que Alejandra me complemente. Alejandra, ¿cómo estás? Oye, durante muchos años se hablaba de este bono demográfico, esta gran ventaja que México tuvo con una población joven, con una población pues económicamente activa, con una población que se veía hacia futuro, pero entiendo que las proyecciones o los datos que se tienen ahora hablan de que el bono demográfico prácticamente está desapareciendo. Aquí la pregunta sería, ¿se pudo aprovechar en su momento esto o nos quedamos cortos? Marco, Jesús, ¿cómo están? Mira, puede haber muchas respuestas, pero creo que los datos, lo que nos dicen hoy es que realmente hoy todavía hay más mexicanos en edad de trabajar y que son dependientes, y ese equilibrio más o menos se va a romper después del 2030, porque vamos a tener a menos jóvenes sosteniendo adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Y la tasa de natalidad pues ya cayó de 43 nacimientos más o menos por 1,000 habitantes de 1970 a 14 que hay hoy.
en el 2026, ¿no? Y entonces el reloj está corriendo. Yo creo que aquí lo interesante es también pensar en el futuro y decir, por ejemplo, ¿qué le diríamos a alguien de 30 años sobre el país que van a vivir, ¿no? Y seguramente en 2055, si tenemos otro mundial, México va a tener más o menos 144 millones de personas, va a ser un país más urbano, seguramente más longevo, y eso va a empezar a cambiar las decisiones que debamos de tomar hoy y las decisiones del futuro, porque pues hay una oportunidad, y la conversación que queremos nosotros abrir en Soy Más es que necesitamos ver el envejecimiento no como un problema, sino más bien como las soluciones que necesitamos construir para atenderlo de una mejor forma. Veo en los datos que la edad media en México pasó de 17 a 30 años y las proyecciones están que para el 2055 sea de alrededor del 40. ¿Estas proyecciones van de la mano con lo que ocurre con otros países similares quizá en población o en PIB a México o estamos fuera de esta media internacional? Mira, me encanta tu pregunta porque me da un pretexto para usar una frase que utilizo muchas veces que me hacen algo parecido. En México y en América Latina, que tenemos un proceso demográfico similar, o sea, estamos en un envejecimiento similar, tenemos la ventaja de que podemos ver el futuro. ¿A qué me refiero con esto, no? Hay regiones del mundo, en particular Europa Occidental, Israel, Japón y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que nos llevan 15, 20, 25 años, si lo quieren ver así, en la transición demográfica, ¿no? Japón siendo el país, no me gusta decir la palabra más viejo, pero sí en donde la mayoría de las personas ya son personas adultas grandes, y podemos ver qué implica en ese sentido, ¿no? En el COVID, si se acuerdan, la pandemia, teníamos la ventaja de que el contagio, digamos, venía de Asia, luego fue hacia Europa y luego llegó a las Américas. Lo mismo está pasando de alguna manera con el envejecimiento y tenemos oportunidad de aprender. A tu pregunta de hace rato, ¿no? Independientemente, siguiendo con el ejemplo ilustrativo del Mundial 2055, no sé qué nombre le van a poner al estadio en ese momento. Lo que sí va a ser un hecho es que van a tener que poner más áreas para personas con movilidad limitada, van a tener que poner más rampas. Y usamos el ejemplo del estadio porque ese es el reto del país, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que las ciudades estén listas, para que las empresas estén listas, las casas y las familias? Sí, tienes razón, Alberto, porque es muy buena metáfora. Es un estadio que va a requerir de más elevadores y rampas, ¿no? Correcto. Que va a requerir de más lugares bajo la sombra y menos probabilidad de lluvia. Es decir, tendrías que preparar la infraestructura justo para lo que se está calculando, ¿no? Y probablemente va a haber menos jóvenes que van a poder ser seleccionados también. Claro, sí, empezando por ahí, tienes toda la razón, ¿no? Sí. Pues sí. Muchísimas gracias, Alejandra, muchas gracias, Alberto. Estos temas son tremendamente interesantes. Hay que hacer siempre a un lado, ¿no? Este mare magnum de la vorágine de los temas del día y la nota del día para poder centrarnos en conversaciones que tienen un horizonte, porque pues México va para allá. Así que Alberto Saracho, CEO de Soy Más, Alejandra Rosillo, cofundadora, gracias a los dos. Gracias, buena tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde. Y bueno, rápidamente vamos con Sara Pablo. Sara, tercer día de registro de aspirantes a coordinadores estatales en defensa de la transformación. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde el World Trade